Pero también hay novedades sobre los negocios del marido de Esperanza Aguirre, productos lácteos de su empresa familiar colocados en la Asamblea de Madrid en el Congreso, gracias a un amigo del alma, Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños, íntimo amigo de Esperanza Aguirre. Esperanza en las últimas horas se ha negado a responder sobre esta información de Infolibre. Mira que Gonzo, el intermedio, lo ha intentado. De la mujer, del marido de Carmena y no habla tanto de su marido. Y lo poquísimo que encuentra. ¿Por qué habla tanto del marido de Carmena y no habla tanto del suyo? Es absolutamente admirable. Se dedique y que se dedique a ser lobista para una empresa que ha contratado con la Comunidad de Madrid, ¿qué le parece? Absolutamente decidido a buscar algo contra mí y no lo encuentra. Estoy decidido a que dé una explicación sobre lo que ya se ha encontrado. Que podéis seguir buscando y desgraciadamente no encontráis nada contra mí. Os quedan 3 días todavía. Bueno, si es una información de Infolibre, no de La Sexta Noticia. Nosotros preguntamos sobre la información. Ana Gamar, a estas horas hemos vuelto a preguntar alguna respuesta de Esperanza Aguirre o se sigue escaqueando y haciendo bromas. Hoy Esperanza Aguirre ha seguido en su tono jocoso, nos dice que los quesos de sus ovejas son buenísimos y que su marido coloca esos quesos en muchas empresas de catering y también en muchas grandes superficies. A partir de ahí, la culpa, Antonio, vuelve a ser de La Sexta y nos dice: buscad y hallaréis. Lo más curioso, Antonio, es que la noticia, como bien decías, es de Infolibre. La pregunta ni siquiera la hacíamos nosotros, periodistas de la prensa, sino que la hacía un compañero de otro medio. Y después, cuando nosotros hemos intentado preguntar por el hecho de que en las empresas de su marido no se presentaran las cuentas en el recurso mercantil, entonces Antonio nos ha ignorado totalmente. Y al final los que hablan de su marido se ha beneficiado de los contratos públicos del señor Arturo Fernández, que vendía su... Ya lo de hoy han buscado ustedes y me ha entusiasmado lo que han encontrado, que mi marido vende quesos de los que hacen mis ovejas y se los vende a los catering, se los vende también al Corte Inglés. Es un queso buenísimo, yo lo recomiendo. Muchísimas gracias. Los de La Sexta busca y halla. Y entonces estoy muy contenta. Ya, estoy muy contenta. Bueno, si el problema no son los quesos que colocan en el Corte Inglés o en Mercadona, los quesos que se colocan a través de Arturo Fernández en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid o en otras instituciones públicas vinculadas a la Comunidad de Madrid. Beatriz Zamorano, los datos que desvela hoy Infolibre, porque son productos de esa empresa familiar, productos de una empresa familiar de lácteos, colocados a través de Arturo Fernández en la Asamblea de Madrid, por ejemplo. Sí, hablamos de la empresa Corrales Nuevos Artesanos, una empresa que creó el marido de Aguirre con 2 de sus hijos en 2009 y que, ojo, desde que se creó tampoco, jamás, ha presentado sus cuentas al registro mercantil. Colocó, como decimos, a través del grupo del amigo de la infancia de Aguirre, de Arturo Fernández, del grupo Canto Blanco, al Congreso y a la Asamblea de Madrid, productos lácteos, pero no queda ahí. También colocó quesos en el Club de Campo Villa de Madrid, recordamos a este Club de Campo, que pertenece el 50% al Ayuntamiento de Madrid. Entre 2012 y 2013, por tener una cifra, la empresa del marido de Aguirre llegó a facturar a Canto Blanco más de 12.000 euros en quesos con destino Congreso, Asamblea y Club de Campo. Manuel Rico, director de Infolibre. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Antonio. Hoy ofrecéis nuevos datos. Ella responde que sus quesos son buenísimos. Sí, pero ella es muy graciosa cuando se trata de explicar las actividades de su marido. No es un desprecio hacia los periodistas que preguntan, es un desprecio hacia los ciudadanos de Madrid. Infolibre ha sacado en los últimos 8 días 5 informaciones que afectan a su marido, a las actividades empresariales de su marido, algunas tan feas como que sea lobista y cobre una comisión del 10% por esos trabajos de lobby con empresas de la Comunidad de Madrid y por lo tanto con empresas que se han beneficiado o han podido recibir adjudicaciones del gobierno de Esperanza Aguirre, y Aguirre contesta con bromas. Bueno, yo creo que la define perfectamente y que demuestra el respeto que tiene a los ciudadanos que vamos a votar el domingo en Madrid, ¿no? Manuel Rico, yo me parece que hoy estáis aportando una información muy interesante, sobre todo esa conexión. Claro, Arturo Fernández no es un cualquiera, es íntimo amigo de hace muchísimos años de Esperanza Aguirre, es donante del PP y a través de Arturo Fernández es donde colocan, es como colocan en la Asamblea o en el círculo hípico los productos de la familia de Aguirre.
Claro, es que la historia que sacamos hoy en Infolibre de esta tercera empresa que administra el marido de Esperanza Aguirre, yo creo que define perfectamente cómo funciona la trama de nepotismo, en algunos casos algo más que nepotismo, cómo ha funcionado en Madrid con Esperanza Aguirre, ¿no? Arturo Fernández en el año 2003, cuando llega Esperanza Aguirre al poder, tras el famoso Tamayazo, era uno de los empresarios que financiaba Fundescam. Todos recordamos a Fundescam, la fundación del PP que financió ilegalmente las campañas del 2003 y 2004 del PP de Madrid. Arturo Fernández, luego presidente de la patronal madrileña, es una persona que recibe adjudicaciones públicas, entre otras la cafetería de la Asamblea de Madrid, por ejemplo, o en Telemadrid, donde también ha llevado el catering de Telemadrid en diversas épocas. Y esa misma persona, que es amigo de la infancia de Esperanza Aguirre, porque estudiaron los dos en el Colegio Británico, es luego la que le coloca los productos lácteos de la empresa a su marido en las cafeterías que él regentaba. Bueno, pues es que quiero decir que para ser una liberal, como es de palabra Esperanza Aguirre, desde luego su marido no para de vivir de lo público. Aquí vive del dinero público y en otra de las informaciones que hemos sacado en Infolibre demostrábamos que dos empresas del marido de Esperanza Aguirre han recibido la friolera de 2,5 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea. Y a mí me parece muy bien, porque no soy yo ni es Infolibre quien define las subvenciones de mamandurrias, pero yo creo que Esperanza Aguirre tiene que explicar por qué si un trabajador del campo en Andalucía cobra 300 euros por el PER, eso es una mamandurria que hay que eliminar, y cuando entran 2,5 millones de euros en la economía de su casa, eso es algo fantástico con lo que hace bromas. Entonces, a mí, sinceramente, no me parece un tema para bromear. Yo creo que tiene que explicarlo. Y hay una cosa clara, Infolibre ha sacado 5 informaciones sobre las actividades del marido de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre no ha podido desmentir ni un dato, ni una coma. ¿Por qué? Porque es verdad, está basado en documentos, está basado en fuentes de su entorno y ella sabe que no puede desmentir nada. ¿Y entonces qué salida le queda? Pues bromear y, eso sí, instalarse en la opacidad en la que está. Antes lo comentabais, el hecho de que no presente cuentas en el registro mercantil desde hace, en este caso esta empresa, Corrales Nuevos Artesanos, desde hace 5 años, Savial desde hace 7, me parece de una gravedad enorme, porque ¿cómo sabemos nosotros que la facturación que declara es realmente la verdadera en las empresas de Esperanza Aguirre? La que declara ante Hacienda, porque ante Hacienda suponemos que declara el impuesto de sociedades. ¿Cómo sabemos eso? Es decir, me parece que a estas horas es muy en el registro mercantil no están, Manuel, a estas horas siguen sin estar depositadas las cuentas, ¿no? No. En el caso de Savial SL, que es una empresa que ha recibido más de 1 millón de euros de subvenciones de la Unión Europea, lleva sin depositarlas 7 años. Y en el caso de Corrales Nuevos Artesanos, que es de la que informamos hoy, lleva 5 desde que la fundó. O sea, fue al registro mercantil, fundó la empresa con sus 2 hijos y lo nombraron administrador único al marido de Esperanza Aguirre por tiempo indefinido. Y si te he visto, no me acuerdo, no ha vuelto a aparecer por el registro mercantil. Bueno, es interesante que Esperanza Aguirre diga si le parece que la ley, en este caso la ley de sociedades de capital, está para cumplirla, si solo la tienen que cumplir los demás ciudadanos, pero no su familia, y qué opinión le merece. Y ya lo ha reducido a un problema administrativo. Oiga, en 7 años no ha tenido tiempo el marido de Esperanza Aguirre de ir al registro mercantil, pero que es una cuestión que está en la ley y es una cosa de transparencia mínima, porque lo único que se consigue con eso y lo único que se busca es opacidad. Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué tiene tanto interés el marido de Esperanza Aguirre en que las cuentas de sus empresas sean opacas? Pues eso a Esperanza Aguirre le parecerá gracioso. Jugando con el dinero público de los madrileños es graciosísimo, porque el dinero entra en su casa, pero los madrileños no podemos comprobar hasta qué punto esa opacidad responde a intereses oscuros. Ayer un periodista hablaba de la transparencia de Esperanza Aguirre en tu programa. Bueno, yo creo que exactamente Esperanza Aguirre lo que le define es la oscuridad, a su entorno familiar, la oscuridad. Y no te digo nada a los colaboradores que ha tenido durante estos años. Uno está en la cárcel, el otro ha comprado un ático, no se sabe de qué manera, tiene varios alcaldes imputados, en fin, oscuridad. Esa es la palabra que define a Esperanza Aguirre, a su gestión y, por lo que vemos ahora, también a los negocios de su familia. Manuel Rico, director de Infolibre. Nueva información muy interesante sobre esa empresa de la familia de Esperanza Aguirre, que a través de Arturo Fernández, el presidente de los empresarios madrileños, cantó blanco colocando los productos en instituciones públicas. El Club de Campo de Madrid. El 51% del Club de Campo es del Ayuntamiento de Madrid. Oye, que le haga caso.
Asamblea de Madrid, Congreso de los Diputados, y no presenta las cuentas. Y las explicaciones son, qué ricos están mis quesos. Mamandurrias, que diría ella. Gracias, Manuel. Dime. Muchas gracias. Y que le haga caso al Gran Wyoming, que lo dijo ayer. El problema de Esperanza Aguirre es el buscador de Google. 12:42. Quiero una primera impresión vuestra. Antes, Esperanza Aguirre dice, mi marido, vamos, no da explicaciones, es un tipo admirable. Dice. En casa a la hora de comer no digo que no. La Sexta, lo que busca y lo poquísimo que encuentra. Mi marido es absolutamente admirable y aquí estamos, ya le he dicho que busquen ustedes porque no van a encontrar nada. No, es que podéis seguir buscando y desgraciadamente no encontrar nada contra mí. Os quedan 3 días todavía. Claro, piden muchas explicaciones a Manuela Carmena y ninguna explicación sobre lo suyo. Vamos con lo suyo. Por eso y si no hay nada, no hay nada. Ella clava el estilete. Claro, si es la primera que empieza con estas historias. Pero oye, sí es muy sencillo. Es todo legal, no hay nada irregular. Las cuentas no se han presentado por este motivo. Perfecto. Pero ahí están. Las cuentas es la tradición. Ignacio Escolar, Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida, que está con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Una primera impresión, Ignacio. Es que es todo lo mismo. Es el desparpajo habitual de Esperanza Aguirre y no asumir sus responsabilidades. Lo de no presentar las cuentas en el registro ya lo hacía con Fundescam. Cuando investigamos en Fundescam, Manolo Rico estaba allí también. Cuando trabajamos Arturo Fernández. Arturo Fernández era uno de los donantes que pagaba dinero a una fundación que no presentaba ninguna cuenta. Esa fundación después pagaba la Gürtel, la campaña electoral de Esperanza Aguirre, y cuando le preguntábamos a Esperanza Aguirre decía esto, pío, que yo no he sido, en referencia a Pío García Escudero, como si ella como candidata no tuviese absolutamente nada que ver con la financiación de su campaña. Arturo Fernández es también el que con Gerardo Díaz Ferrán, otro de los donantes de Fundescam, decían esto de que era cojonuda Esperanza Aguirre. ¿Qué es cojonuda Esperanza Aguirre? ¿Os acordáis? Cuando la estaban elogiando tal. ¿Cómo no va a ser cojonuda? Si hacen todo este tipo de negocios juntos familiares con los quesos, Ignacio, a día de hoy no digo que aquí haya nada irregular. No, perdón, no digo que no haya nada ilegal. No lo sé si es ilegal o no. Irregular que no se presenten las cuentas sí lo es. Pero es que ella con los demás es, y habla siempre de mamandurrias. Entonces, mamandurrias claro, para uno, el Pérez para mamandurria, ella, como bien decía Rico, pero 2,5 millones de subvención no es mamandurria. Bueno, la sensación de impunidad, ¿no? La sensación de impunidad con la que ha estado trabajando y haciendo política Esperanza Aguirre desde 1983. Desde luego es una persona que ha trabajado siempre en lo público para desmantelar lo público. Y la corrupción que estamos viendo las cloacas del sistema económico que llamaban milagro económico el Rodrigo Rato, otro que tal baila, en realidad no se trata solamente de manzanas podridas, se trata de una estructura podrida, es decir, estamos diciendo que hay una X de la corrupción de la que yo creo que forman parte Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, y que eso no se puede explicar en virtud de personas concretas como el Bigotes o Bárcenas, sino que es una estructura concreta que ha trabajado con impunidad muy al abrigo de las cacicadas y el poder financiero, especialmente en la Comunidad de Madrid y en Valencia. Es decir, estamos hablando de una verdadera trama de corrupción que se presenta a las elecciones y que desde luego trata a la ciudadanía como si fueran tontos, y creo que es un insulto. Y luego cuando dice, como gane la izquierda bolivariana no se vuelve a votar. A lo mejor lo que no se pueden volver a conocer son los quesos y los productos lácteos, y eso es lo que le preocupa. Una cuestión muy rápida, porque ayer le hemos preguntado, simplemente le hemos preguntado, la información es de Infolibre, y le preguntamos si tiene algo que decir. Y Esperanza, bueno, mira que Gonzo lo intentó, marcaje tipo Barán. ¿Qué le parece que su marido haya hecho gestiones como lo viste para una empresa que ha contratado como organismos de la Comunidad de Madrid? Encomiable el esfuerzo que hacen ustedes. ¿Usted estaba al tanto de que su marido... para encontrar algo contra mí? Y no pueden encontrar nada. ¿El problema es de los periodistas que buscan cosas o de su marido que trabaja como lobista por una empresa que contrató como organismos de la comunidad? Lamento muchísimo. ¿Usted estaba al tanto de esas gestiones? ¿Conoce al señor Saniero? Me alegro mucho de la... ¿Por qué habla tanto de la mujer, del marido de Carmena y no habla tanto de su marido? Y lo poquísimo que encuentra. ¿Por qué habla tanto del marido de Carmena y no habla tanto del suyo? Es absolutamente admirable. ¿Usted ha hecho gestiones en favor de los negocios de su marido para favorecer a la empresa Herrera y Asociados? El clásico saludo a la primera persona que se cruza. Esperanza Aguirre sigue con lo mismo, no responde a ninguna pregunta. Yo lo lamento por la Sexta, porque busca pero no encuentra. Miguel Ángel, ¿qué tal? Delante de Miguel Ángel quiero hacerle esta pregunta. Que su marido haya recibido más de 1 millón de euros de ayudas, ¿es subvención o mamandurria? Perdone, eso es lo que dice la Unión Europea. ¿Pero eso es subvención o mamandurria? Unión Europea. Pero yo le pregunto, ¿y usted qué dice? Mi marido se dedica a gestionar fincas agrícolas y esas fincas y los cultivos. Y él gana... a ser lobista para una empresa que ha contratado con la Comunidad de Madrid, ¿qué le parece? Absolutamente decidido a buscar algo contra mí y no lo encuentra. Estoy decidido a que dé una explicación sobre lo que ya se ha encontrado.
Ahora me va a contestar a la pregunta. ¿Sabía usted que su marido estaba trabajando como lobista para Herrero y Asociados? Ya le he dicho que busquen ustedes porque no van a encontrar nada. Algo ha encontrado ya Infolibre. Miguel Ángel, ¿tú que tienes confianza en es falso que se haya hecho de Ahora Madrid. Simplemente es que va a sacar el Ahora periódico. Ella sigue a su rollo, nosotros vamos a seguir al nuestro, a utilizar la misma estrategia. ¿Usted ha intercedido alguna vez para las gestiones de su marido a favor de Herrero y Asociados? Pues la siempre locuaz Esperanza Aguirre, hoy, a preguntas sobre la actividad lobista de su marido, no ha querido contar nada. Si no pasa nada, usted ha hecho gestiones, sabía lo de su marido, ¿le parece bien que no haya presentado las cuotas en el crédito mercantil? Sí, no, o no tengo ni idea. ¿Sabía el Sardá? Cansa un poco que haya tantas cosas subjetivas. Es decir, que la simpatía sea algo tan tremendamente subjetivo resulta un poco agotador. Oye, consentimos el poder. En general, si vamos a la cosa primigenia, el poder lo consentimos para que nos ofrezca una solución a eso que se llama caos y desorden, para que haya algo de previsibilidad, para que el poder nos haga la vida un poco más fácil. Pasa que hay veces que uno tiene la sensación de que el poder nos complica un poco la existencia. Es decir, no garantiza estabilidad, garantiza confusión, lío, se inventa problemas donde no los hay y hay más chanchullo por metro cuadrado del que debiera. Es más, Gonzo insiste. Gonzo no se rinde. El intermedio, en primera línea, haciendo periodismo, preguntando y repreguntando. No hay respuestas. Se me ha ocurrido una idea mientras Esperanza Aguirre continúa en el acto, y es que si su excusa para no contestar a nuestras preguntas es que somos de La Sexta, pues eso tiene fácil solución. Por un rato dejamos de serlo y ya está. Esperanza, si el problema es La Sexta, yo vengo con un micro de otra cadena, la que usted quiera, si quiere me hago pasar por de Telemadrid, pero respóndame a la pregunta si usted estaba al tanto de la actividad lobista de su marido con Herrero y Asociados, una empresa que ha contratado con organismos de la Comunidad de Madrid. Perdón. El micro de La Sexta no nos va a contestar, chicos. No, es que podéis seguir buscando y desgraciadamente no encontráis nada contra mí. Os quedan 3 días todavía. Buscamos, preguntamos, repreguntamos, buscan los demás periodistas. Eduardo Inda. Digo que en esta sección que se llama Espezasca o Zascaespe, bueno, está bien, no parece estéticamente muy presentable el tema, pero digo, no me parece el mayor de los escándalos. Es decir, comparado con el escándalo de la señora Carmena, esto es un juego de niños. Un juego de niños, es decir, salvo que se encuentren cosas más contundentes, insisto, no me parece estéticamente bonito, ¿no? Es decir, ¿Que financiase ilegalmente sus campañas te parece compararlo a lo de Carmena? Es que no estamos hablando, estamos hablando de los quesos. Vamos, ahora que hablamos de la de los búrgel o de los quesos, a ver, aclaro. Estamos hablando de mamandurria. Zascaespe, ahora ¿con qué estamos? ¿Con los quesos o con la financiación irregular? A ver, aclaraos. No, con el personaje. Vamos a ver, yo lo que digo es, vamos a ver. A mí me gustaría que fuerais tan o más contundentes, porque creo que es tan o más grave lo de la señora Carmena. No, pero ¿qué es la señora Carmena? No te lo crees. Que tenía una empresa a su marido y quebró, igual que el marido de la Cristina Cifuentes, exactamente igual. También con líos no es igual, no es igual. Y no pasa nada. No tergiverséis la realidad. Os cuento la historia de la señora Carmena. Y yo te la cuento después la de Cifuentes. Su marido tenía un estudio de arquitectura. Tenía contratados irregularmente a una serie de arquitectos y aparejadores y otros personajes, técnicos. No, su marido. ¿Me deja usted terminar? Y esta empresa, de repente, el marido de la señora Carmena traspasa todos sus bienes a la señora Carmena. Y de repente los trabajadores no cobran, van a pedir el embargo de los bienes del marido de la señora Carmena y resulta que ha traspasado sus bienes a la señora Carmena. Eso es estéticamente impresentable, legalmente más que dudoso y éticamente, bueno, vomitivo. Pero fíjate que la semana pasada, cuando Esperanza Aguirre se le llenaba la boca de hablar de Carmena, debatimos aquí sobre ello. Y hubo gente crítica con Carmena y gente que defiende a Carmena. Bueno, se debatió más bien. La información es Infolibre. Hombre, hubo un día que criticamos casi media hora. Juez que Alberto, bueno, bien, sí, hombre, es que ¿usted conoce algún juez que condene a otro juez? Normalmente los jueces no condenan a jueces. ¿Cuántos jueces hay condenados en este país? Estás acusando a Carmena de alzamiento de bienes y al juez de prevaricación, para entendernos. O sea, insisto, cuando siempre acusas a Carmena de alzamiento y al juez de prevaricación. Alberto Garzón, los jueces no lo trataron muy bien. Bueno, lo trataron muy bien a la décima que había hecho. Nuestro invitado. Vamos a ver.
Oscar, es que parece que Esperanza Aguirre fuera nueva y estuviéramos anotándole por primera vez un caso de estas características. Es que está lloviendo sobre mojado. Es que es Esperanza Aguirre, persona que de 1983, insisto, 1983, lleva en lo público actuando de esta forma. Es decir, es imposible pensar que una persona que haya tenido a su mano derecha y a su mano izquierda profundamente afectados por casos de corrupción, que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, mientras ella ha sido dirigente, ha tenido todos los casos de corrupción habidos y por haber, y lo que falta por conocer, porque ese periodismo de investigación que se hace en La Sexta, que hace Infolibre, que hace el diario.es, todavía queda mucho recorrido para conocer, pues probablemente muchos otros casos. Estamos hablando de una persona que es el paradigma de lo que ha sido el Partido Popular en este sistema, sin incluir que puede haber otros muchos, pero es que estamos hablando de Esperanza Aguirre, estamos hablando de que la que espero no sea alcaldesa de pues me la temo ciudad de Madrid. que vais a tener mala suerte porque va a ser alcaldesa. Bueno, eso lo deciden los ciudadanos de Madrid. Y si bueno, no, pero yo lo que digo es que vais a tener mala aceptamos suerte. las reglas de juego, nosotros sí las aceptamos. Que el Zascarespe no va a tener mucho que si gana Esperanza resultado. Aguirre va a colocar los quesos en todos los organismos públicos de este país, que es lo que diría ella. Bueno, no, vamos a ver, no manipulemos, no lo coloca en los organismos públicos. Yo me atengo de Madrid. No, yo me atengo a lo que usted ha dicho. Congreso de los Diputados. No, vamos a ver. Se lo vende al proveedor que le da el contrato. Se lo ha comprado el señor Fernández, don Que es Arturo. donante de Esperanza Aguirre y ella no lo ha colocado adjudicatario de directamente en la contratos. Comunidad de Madrid. Arturo, Sería bonito un que empresario la ejemplar. Asamblea Permitidme una comprase cuestión que antes ha dicho quesos Alberto Bueno, pero Garzón. digo, vamos a ver, un empresario privado se lo pondrá a comprar a Esperanza Que no es Aguirre, un al marido de Esperanza empresario Aguirre. privado, Arturo de privado tiene. un Arturo donante es de de sus privado. campañas, eso, de y privado adjudicatario de de- Comunidad de La Madrid. expresión dársela con queso. Se llama mamanturrias, dársela con queso. 12.53, que ha dicho antes Alberto Garzón. Rodrigo Rato, y es que hoy tenemos 2 o 3 novedades muy interesantes, porque Laura López, estás en la vivienda de Rato, no sé si habéis podido hablar con él. Antes que nada, hoy nos hemos enterado, el juez Andreu dice, quiero que me aclaren estos gastillos festivos de las tarjetas Black, incluido alguno de Rato, porque se producían en días festivos, de madrugada, y quiere una aclaración policial, ¿no? Así lo ha solicitado el juez Andreu, que se aclare en qué se gastaban esas tarjetas Black desde el viernes a las 8 de la tarde hasta el lunes. Así lo hemos sabido, Antonio, hoy. ¿Alguna afirmación, algún comentario, alguna respuesta por parte de Rodrigo Rato? ¿La habéis podido ver hoy? Le hemos visto, salía de este domicilio pasadas las 10 de la mañana, en torno a las 10:10 le hemos preguntado, pero Antonio, tan solo hemos conseguido un buenos días y muchas gracias. Óscar López Fonseca, Voz Populi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es uno de los periodistas que mejor conoce todo el escándalo de las tarjetas Black, de las tarjetas de la vergüenza en Caja Madrid. Óscar, ¿exactamente por qué el juez Andreu ahora dice quiero un informe policial sobre los gastos, vamos a decir, festivos? Sí, son los gastos que se producen o bien en fines de semana, o bien en días festivos, o bien en horario nocturno, es decir, fuera de lo que cualquiera de nosotros consideraría horario laboral. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, pues en la providencia del juez no se detalla cuál es el objetivo final, pero todo parece indicar que algunas de las defensas han argumentado para conseguir el sobreseimiento de la causa contra sus clientes, bueno, pues que esos gastos formaban parte de gastos de representación. Bueno, pues es evidente que poco gasto de representación puede ser sacar 1.000 euros a las 5 de la madrugada de un cajero o gastarse 69 euros a altas horas de la noche en una pedicura. Bueno, pues eso es lo que realmente tendrá que exponer ese informe que se ha encargado a la policía, como tú bien dices, hace muy escasos días. Óscar, el juez se lo pide a la policía y decimos, son gastos de las Black, digamos, yo digo gastos, de estos gastos festival, es decir, fines de semana, festivos, de madrugada, Nochebuena, Reyes, un poco esa es la línea, ¿no? Claro, efectivamente. Él marca muy claramente, el juez en la Providencia, cuáles esas franjas de día y de horas que quiere saber exactamente qué gastos se produjeron. De hecho, fija en primer lugar los fines de semana. Los fines de semana quiere saber aquellos gastos que se hicieron desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes. Es decir, el típico fin de semana de cualquier ciudadano, ¿no? Bueno, pues también qué es lo que hacían esos días con esas tarjetas. También los días festivos y, por último, aquellos gastos que se hacían desde que terminaba su jornada laboral hasta que comenzaba al día siguiente, los gastos nocturnos. Hay que tener en cuenta que cuando se conocieron aquellos cargos, los diferentes medios de comunicación analizamos al detalle todos aquellos gastos y descubrimos detalles muy curiosos que apuntaban a que un porcentaje muy alto de dichos gastos estaban hechos en estos horarios no laborables. Es decir, hay estimaciones que hablan del más de un 50% de los famosos 15,5 millones de euros que se dilapidaron con estas tarjetas.
Óscar, pero es que antes me has dicho pedicura, manicura, 69 euros, 2 de la madrugada, ¿esto qué es? Es pedicura con final feliz. Bueno, no sé. Pedicura, manicura, 69 euros, barrio de Salamanca. Sí, ese es uno de los gastos que aparecen en la relación de gastos de Rodrigo Rato. No era la primera vez que acudía a ese centro o que hacía un cargo por esa cantidad en ese centro de pedicura, pero sí es muy llamativo que a la 1:58 de la madrugada, bueno, pues abonase esa cantidad. Pero también es muy llamativo y el hecho de que gran parte de esos gastos se realizaran en fechas cercanas a la Navidad y que se produjeran principalmente en el Corte Inglés, en el supermercado, en la agencia de viajes del Corte Inglés, pero también en jugueterías, en otros establecimientos, incluso en joyerías de lujos, en la cual alguno gastó varios miles de euros pocos días antes de la Nochebuena de rigor. Óscar López Fonseca, ¿cuándo crees tú que la policía puede tener ultimado este informe? Bueno, teniendo en cuenta que esos datos aparecían en unos cuadros Excel, lo cual facilitará bastante el trabajo de cruzar la información. Hombre, nunca se sabe el trabajo que tiene la policía, que es bastante, vista la gran caso de corrupción que hay. Y desde luego ellos se están esforzando en la medida de lo posible a falta de refuerzos que el gobierno les facilite. Pero yo creo que en unos días, en un par de semanas, el juez ya podría tener sobre su mesa por lo menos una primera estimación de qué cantidad estamos hablando de gastos realizados en estos 3 periodos de tiempo bajo sospecha. Pues bajo sospecha porque no cuadran que sean gastos de representación, como algunos argumentan en su defensa. Óscar López Fonseca, Voz Populi. Gracias, un abrazo, Óscar. Gracias a vosotros. Candidato Alberto Garzón. Bueno, yo creo que es evidente. Que vosotros habéis tenido que meter mano porque alguno de los vuestros estaba ahí. Absolutamente. Bueno, yo de hecho no eran de los míos. Quiero decir, cualquier persona que robe y saquee es una persona que está enfrente. Bueno, pero eran de Izquierda Unida. El subcampeón era de Izquierda Unida. Eduardo, porque de esto tú y yo hemos hablado muchas veces. Cualquier persona que robe. El subcampeón en gastos de tarjetas Black era de Izquierda Unida. Efectivamente, era de Izquierda Unida. Por eso lo expulsamos. Porque se trata de una forma de expolio y de saqueo. Es decir, con Bankia hemos perdido, los ciudadanos, corriente, la gente sencilla, más de 20.000 millones de euros en lo que ha costado el rescate. Estas tarjetas Black eran 15 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una forma de cooptación. Era una forma de silenciar y de hacer partícipes, de hacer partícipes del saqueo y del expolio a mucha gente a la que pues ha participado. Cuando vemos este tipo de gastos de lujo o cualquier tipo de gasto extraño, lo que estamos viendo es cómo eran partícipes de un expolio que nos ha costado a los ciudadanos. El verdadero dilema es que todavía no estén todas estas personas en la cárcel o que estén en un proceso judicial, todos absolutamente, que vaya lo suficientemente rápido para que conozcamos la verdad. Y lo peor de todo es que no devuelvan el dinero, porque son 20.000 millones de euros lo que nos ha costado a todos los españoles. Ahora os pido también una valoración. Tenemos novedades también sobre Rato, porque hoy hay una información interesantísima en el diario El Mundo, información que dice que Rato, desde su despacho de Bankia, seguía haciendo negocios privados. Es decir, recibía ya a los empresarios. Pero antes, volvemos enseguida, nos espera también Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Y no nos olvidamos, el teatro, los artistas que están ya hartos de que el gobierno, bueno, sobre todo Montoro, les vacilen con una bajadita del impresentable IVA, el IVA cultural. Anoche premios más de teatro y algunos mandaron un mensajito con butifarra incluida. Es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una buena butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Y probablemente la gente que nos desprecia, que nos ningunea y que no nos quiere a su lado, duren poco tiempo, espero que pocos años, pero nosotros seguiremos siendo actores y sintiéndonos orgullosos de nuestra profesión y de lo que somos. Por encima de oscurantismos, de leyes absurdas, por encima de historias económicas o historias políticas, que les den. Está bien, que les den. Rosa María Sardá, Blanca Portillo, Pepón Nieto. Volvemos enseguida. Les vamos a escuchar con más. Estamos analizando